Mide aproximadamente 2.5 a 4.5 de largo hasta 1 centímetro de ancho y es de color blanco rosado. Eso va a variar también dependiendo de la edad de la mujer. Obviamente en las personas o mujeres de más edad, este ovario va a involucionar, pero por lo general tiene el tamaño de una almendra, básicamente. Presenta dos caras, una medial hacia el interior de la pelvis y una lateral que está apoyada sobre la pared lateral de la pelvis. Tiene dos bordes, uno libre posterior opuesto al ilio y un borde anterior mesovárico. Dos extremidades, superior o tubárica, relacionada con el infundíbulo továrico, y una inferior uterina. Se rodea por una cápsula de tejido conectivo cubierta por epitelio celómico modificado, que es la túnica albuginea. Presenta una corteza que contiene los folículos en diferentes estadios de maduración, dependiendo también del ciclo, y una médula interna que contiene vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. ¿Ok? Entonces, eso es una descripción por lo general del ovario. El ovario va a tener además varios medios de fijación que se van a ver aquí en la imagen, que se las voy a ampliar. Tiene el ligamento suspensorio del ovario, que se origina a partir del pliegue gonadal superior y se extiende desde la extremidad tubaria del ovario hasta la pared lateral de la pelvis, que es este que vemos aquí. Ligamento suspensorio del ovario. El ligamento propio del ovario, o útero ovárico, como dice el nombre, se extiende desde la extremidad uterina del ovario hasta el útero, por detrás del ángulo tubario. O sea, útero o ovario. ¿Qué sería entonces este que estamos viendo acá? El señalamiento viene hacia abajo, ¿ya? El mesosalpis, que está formado por peritoneo, que se extiende desde el borde mesovárico hasta el infundíbulo de la trompa del útero. Y el mesovario, que es una lámina peritoneal posterior del ligamento ancho, que se interrumpe alrededor del hilio ovárico. Que sería este que estamos viendo acá, el mesovario. Entonces, esos son los medios de fijación. El ovario está en la fosa ovárica, que está delimitada arriba por los vasos ilíacos externos, por debajo por los vasos umbilicales, detrás por los vasos ilíacos internos y el uréter, y delante por la inserción parietal del ligamento ancho. Y el nervio obturador atraviesa esta fosa. Eso va a variar también dependiendo de la paridad de la mujer. La mujer multipara, el ovario se ubica entre el borde lateral del sacro y los vasos uterinos y el uréter, relacionándose con vasos nervios glúteos y el borde superior del músculo piriforme. El ovario entonces va a tener relación en dirección lateral con la pared lateral de la pelvis menor, medial, a ver si con la imagen les es más fácil, medial con la trompa uterina y el mesosalpio, anterior con el hilio ovárico, posterior con vasos ilíacos internos y el uréter, y superior con los vasos ilíacos, el colon sigmoide a la izquierda y el apéndice secal a la derecha, e inferior con los vasos umbilicales. Entonces va a estar, el ovario además va a estar inervado por el plexo ovárico. En la vascularización de del ovario, irrigado por la arteria ovárica y por ramas ováricas provenientes de la arteria uterina. Las venas, alrededor, en cuanto a las venas, forma un plexo venoso alrededor del ovario y drena hacia en la porción medial hacia la vena uterina y de ahí a la vena ilíaca interna. La porción lateral drena hacia la vena ovárica
La vena ovárica izquierda, a su vez, termina en la vena renal izquierda y la vena ovárica derecha termina directamente en vena cava inferior. En cuanto a los nódulos linfáticos del ovario acompañan a las venas ováricas y drenan hacia los nódulos lumbares izquierdos, que también reciben linfa de las trompas uterinas y el fondo de útero. Ahora, ya terminamos de ver lo que es ovario. Ahora, en relación con el ovario, vamos a encontrar la trompa uterina o trompa de falopio, que eso igual creo que deben de haberlo visto ya de alguna forma en embriología. Las trompas uterinas tienen aproximadamente 10 centímetros. Obviamente son órganos pares que son derecho e izquierdo y ellas tienen la función de conectar eh, la región que está alrededor del ovario con el útero. Y por supuesto que ellas lo que van a hacer es captar al ovocito y conducirlo hacia hacia el útero. Pero recuerden que si ocurre la fecundación va a ocurrir habitualmente, el sitio fisiológico de donde ocurre es también en las trompas. Estas trompas van a presentar tres segmentos: el infundíbulo, la ampolla y el istmo. El infundíbulo es la parte lateral de la trompa y tiene una forma de embudo. La ampolla es una dilatación lateral y posteriormente se va a encontrar más en relación al útero el istmo, que es el tercio medial y que termina en el útero. Además de eso, o sea, tienen tres porciones: infundíbulo, ampolla y el istmo. Y de manera general, que como todo órgano va a presentar capas, como es la serosa, la subserosa, la muscular y la mucosa. Que la mucosa, recuerden que tiene pliegues y células ciliadas, que esas células ciliadas permiten también el desplazamiento y movimiento de tanto del ovocito o del el producto de la fecundación. Los medios de fijación, eh, en sí la trompa va a estar cubierta por el ligamento ancho del útero, también el mesosalping y el ligamento infundíbulo ovárico. Esos son los medios de fijación y la vascularización los vasos y nervios van a estar incluidos dentro del mesosalping. En las arterias se irriga por ramas tubáricas provenientes de la arteria tubárica y por la rama tubárica de la arteria uterina. En cuanto a las venas, se disponen también, como les comenté, en un plexo a nivel del mesosalping y drena en dirección medial a la vena uterina y en dirección lateral a la vena ovárica del lado correspondiente. En cuanto a la inervación, recibe inervación simpática del E1 al E2 a través del plexo útero-vaginal, que proviene a su vez del plexo hipogástrico inferior, e inervación parasimpática del C2 a C4 a través de los nervios esplánicos de la pelvis. Recuerden siempre que, como les repito siempre, la división cráneo-sacra es parasimpática y la tóraco-lumbar lo que tiene en médula es una división simpática. Ya, entonces vimos el ovario, las trompas y ahora vamos a pasar al útero. El útero, como pueden ver, es un órgano hueco, es muscular y presenta una cavidad interna tapizada por mucosa que el objetivo sería alojar al feto durante la gestación. Tiene una forma de cono aplanado, entonces aquí vamos a distinguir varias porciones. De arriba hacia abajo, el fondo es como un balde, pero hacia abajo. O sea, arriba vemos el fondo, el cuerpo, el istmo, que el istmo sería en este gráfico, digamos, esas dos rayas que están entre cuerpo y cuello. El istmo es prácticamente 1 centímetro
entre el cuerpo y el cuello. Y por último, entonces veríamos ya lo que sería el cuello uterino. Entonces, recuerden además que, que tiene varias capas, que específicamente va a tener una serosa, una subserosa, un miometrio y el endometrio. O sea, esto que estamos viendo acá, o sea, por fuera lo que tenía, de afuera hacia adentro sería serosa, subserosa, el miometrio, que es la capa muscular, que está constituido por músculo liso y tiene 3 capas. Y el endometrio, que el endometrio es la capa más interna que va a tapizar la cavidad uterina. A su vez, el endometrio va a tener 2 capas, una capa funcional que cae con la menstruación cada 28 días o dependiendo del número de días que tenga el ciclo de la mujer, y una capa basal que no presenta cambios funcionales. Los medios de fijación del útero está fijado por peritoneo, ligamento redondo, el búho cervical, el cardinal y el ligamento útero-sacro y el piso de la pelvis. Que aquí lo pueden después precisar mejor, que les dejé el texto. En cuanto a las relaciones, tiene una relación anterior con el, el fondo de saco vesicuterino, posterior con el fondo de saco recto uterino y en dirección lateral con el ligamento ancho del útero y las estructuras que envuelve el uréter y los vasos uterinos. Y también les dejo una imagen para que puedan precisar los detalles. Y en cuanto a la vascularización arterial, va a estar dado por las arterias uterinas derecha e izquierda, y secundariamente el útero va a tener irrigación por arterias ováricas y la arteria del ligamento redondo. En cuanto a las venas, el drenaje venoso del útero se realiza a través del plexo venoso uterino y a su vez a las venas ilíacas internas, derecha e izquierda. En cuanto a los linfáticos, eh, los del fondo del útero y la porción superior del cuerpo del útero son tributarios a los nodos linfáticos para-aórticos. El cuerpo del útero drena hacia los nodos linfáticos inguinales superficiales y la porción inferior del cuerpo del útero drena hacia los nódulos ilíacos externos. La linfa del cuello termina en los nodos ilíacos externos e internos de los nodos sacros. Y en cuanto a la inervación, el útero solo recibe ramos del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Entonces ya vimos útero, vamos a pasar a lo que sería la vagina. La vagina es un canal fibromuscular impar y mediano de aproximadamente 8 a 10 centímetros de largo. Se va a extender desde el útero hasta la vulva. Presenta 2 paredes, una pared anterior y otra posterior. Y ese extremo superior tiene el fondo de saco ciego, que es el fondo de saco vaginal, que rodea al cuello del útero a nivel de sensación vaginal. Va a presentar 4 porciones, una anterior que es plana, una posterior que es más profunda y se va a extender desde la porción vaginal del cuello para alcanzar el fondo de saco recto uterino, y 2 porciones laterales que van a conectar las porciones anterior y posterior de la vagina entre sí.
Entonces aquí a ese nivel vamos a encontrar a la entrada de la vagina el himen, que eh, este himen va a ser un pliegue cutáneo que se origina en la pared posterior de la vagina y que cierra parcialmente la entrada. Luego, en la mujer que ya ha parido, este himen termina de destruirse eh, casi totalmente y quedan las carúnculas himeneales. En este caso, en esta imagen estamos viendo variaciones anatómicas que puede tener el himen, que puede ser un himen semilunar, un himen labiado, un himen anular o un himen cribiforme. Esto quiere decir que existen variaciones eh, interindividuales y que incluso hay ímenes que no son perforados, pero que son elásticos y que pudieran no romperse durante las relaciones sexuales. Mientras que existen estas variantes que, eh, digamos que tienen perforaciones y no necesariamente implica que la persona haya tenido relaciones sexuales, sino que son variaciones anatómicas. Esta es otra imagen que les quería mostrar del examen con el espéculo o la colposcopia cuando se entra en la vagina. Y se ve, en la imagen que dice ve, ya se entró con el espéculo y se ve de frente, cuando abrimos vagina, vemos al final el cuello de útero. Y este examen es muy importante porque permite ver si puede, por ejemplo, pudiera haber presencia de leucorrea, o sea, de secreción por una infección genital a nivel de la vagina, o si existen alteraciones como la imagen que estamos viendo, que es un cáncer cervical, que macroscópicamente se puede ver. ¿Qué pasa? Que eso lo van a ver en histología, que existe una zona de transición entre el epitelio cervical interno, o sea, el endocervix y el exocervix. Entonces, esa zona de transición, que puede estar un poquito más hacia afuera o más hacia adentro, dependiendo del estado hormonal de la mujer, cuando existe esa transición entre los dos epitelios, ¿qué pasa? Que se expone en esa transición la membrana basal. Entonces, esa membrana basal, eh, sobre todo cuando aparecen virus, como el virus del papiloma humano, es muy propicio en algunos serotipos a la formación con los años de cáncer cervicuterino. Y por eso este examen colposcópico puede ver macroscópicamente o incluso se puede usar también un microscopio directamente, y además hay que tomar muestras eh, histológicas para determinar o no si hay presencia de atipia o de, dado caso, de un cáncer como es el que estamos viendo en esta imagen. Ahora, las relaciones de el útero es anterior con el fondo de la vejiga, posterior de arriba hacia abajo con recto, tabique recto vaginal y el fascículo vaginal del músculo elevador del ano y con el cuerpo perineal. Lateral, de arriba hacia abajo también con los parametrios, los músculos elevadores del ano, músculos transversos profundos y las formaciones eréctiles del clítoris. Los medios de fijación son el arco tendinoso de la fascia pelviana, complejo de ligamentos cardinal y útero sacro, músculo elevador del ano, el cuerpo perineal y la fascia pubovesical. Ahora, en cuanto a las arterias, eh, la vagina está ricamente vascularizada por las ramas vaginales, arterias ácidos de la vagina, la arteria vaginal y las ramas vaginales de la arteria rectal media. Y en cuanto a las venas, se produce drenaje a través del plexo venoso vaginal, que finalmente va a drenar hacia las venas ilíacas internas. En cuanto a la vascularización, va a estar por regiones, o sea, en la región existen nódulos en la porción superior que drenan hacia los ilíacos externos e internos, en la porción media, hacia los nódulos ilíacos internos,
en la porción inferior hacia los nódulos sacros ilíacos comunes. Ahora, el orificio vaginal y la región del himen van a drenar hacia los nódulos inguinales superficiales. Y la inervación va a provenir de los nervios esplánicos de la pelvis y de los nervios vaginales, que van a ser ramos simpáticos del plexo uterovaginal. Ahora, vamos a ver, ya vimos los ovarios, trompas, úteros, vagina, y vamos a ver lo que es vulva. Específicamente, la vulva corresponde a los órganos genitales externos de una mujer, que va a estar constituido por el monte del pubis, que se llama también, en muchos libros lo ven como monte de Venus, que es una región de piel y tejido celular subcutáneo que lo que tiene es vello, que va a estar por delante y encima de la sínfisis del pubis, los labios mayores, que son dos pies cutáneos que están sobre el panículo adiposo, labios menores, que son los también dos pies cutáneos que no tienen tejido adiposo ni tampoco tienen pelos y tienen glándulas sebáceas. El vestíbulo de la vagina, que va a estar dentro ya de los labios menores, el bulbo vestibular, que va a estar ubicado en la raíz, a nivel de la raíz de los labios mayores, y lo que va a tener es tejido eréctil, equivalente al cuerpo esponjoso del hombre, que eso lo vamos a ver más anteriormente, posteriormente, y el clítoris, que es que aquí está el clítoris, que este clítoris eh, lo que va a constituir el órgano eréctil de la mujer, equivalente al pene en el hombre. Y además recuerden que el clítoris no solo esa zona que se ve, sino que tiene todo un trayecto interno. Y además aquí podemos precisar eh, que no se va a ver en esta imagen, que es el cuerpo del clítoris, formado por la unión de dos pilares del clítoris por debajo de la sínfisis del pubis. Y lo que vemos aquí, que es el glande del clítoris, que corresponde al extremo terminal del clítoris. Además de eso están las glándulas vestibulares, que son mayores y menores, que son glándulas anexas. En cuanto a la vascularización de, de la vulva, esta vascularización va a estar dada por, al menos arterial, ramas de las arterias pudendas internas y externas, el drenaje venoso por las venas pudendas también, y la linfa de la región posterior de la vulva drena hacia los linfáticos inguinales superficiales del mismo lado. La porción anterior tributan a los inguinales superficiales, tanto ipsi como contralaterales, y algunos de nódulos o nodos de la región del clítoris van a drenar directamente hacia el nódulo inguinal profundo proximal y posteriormente a los nódulos o nodos ilíacos. La inervación de la vulva va a estar dada por el nervio pudendo, que es ramo del nervio sacro de C2 a C4. Ahora vamos a pasar al sistema genital masculino. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, profesor, escuchamos. Bueno, esa conferencia sí es un poco más extensa que otras. Entonces vamos a empezar entonces por los testículos. Los testículos también son órganos que son pares, estructuras glandulares, son el equivalente al ovario en la mujer, tienen aproximadamente 5 centímetros de largo, tienen un color blanco azulado, lisos y se encuentran dentro de un saco que es el escroto. Tienen dos polos, superior e inferior, pero dos polos superior y anterior y otro inferior y posterior.
y tiene una cara lateral y otra medial, un borde anterior libre y un borde posterior que está adherido a un repliegue de membrana serosa. Específicamente, como les dije, van a estar rodeados estos testículos de una membrana serosa que es la túnica vaginal. Esta va a estar formada entonces por una capa parietal que es externa y otra capa que es la capa visceral. Además, entre el testículo y el epidídimo se va a formar una hendidura en la túnica vaginal que se denomina el seno del epidídimo. Encontramos también la túnica albuginea, que es una cápsula de tejido conectivo denso que rodea a todo el parénquima testicular enviando tabiques. Y estos tabiques van a ser los que delimitan unos lobulillos testiculares. Dentro de los lobulillos van a estar los túbulos seminíferos. Que estos túbulos se van a continuar con los túbulos primero van a ser tortuosos, luego van a tener unos trayectos que son rectos y para desembocar en una red testicular. Entonces, de 10 a 20 conductillos diferentes van a desembocar en el conducto del epidídimo. Además de esto, va a haber una capa vascular que rodea el testículo, que va a estar por debajo de la capa visceral de la túnica vaginal. El epidídimo específicamente va a presentar 3 porciones. La cabeza, que es superomedial y está conformada por los conductillos eferentes, el cuerpo, que es la porción media, separada del testículo por el surco lateral y medial, y la cola, que corresponde a su porción inferior. El conducto del epidídimo se extiende desde el final de la cabeza del epidídimo hasta el conducto deferente, midiendo de 5 a 6 centímetros. En cuanto a la vascularización del testículo, va a estar dada por la arteria testicular, la arteria del conducto deferente y la arteria quemastérica o funicular. En cuanto a las venas, está dada por las venas testiculares o espermáticas que además de esto forman por encima del testículo un plexo venoso denominado plexo pampiniforme, que este plexo, cuando se dilata, constituye entonces lo que se denomina el varicocele, que está descrito que puede producir en el hombre infertilidad. En cuanto a los linfáticos, terminan en los nódulos lumboaórtico derecho e izquierdo y a veces tienen estación en los nódulos ilíacos externos. El testículo está inervado por los plexos lumbares y aórticos, testicular, hipogástrico inferior y deferencial. En cuanto al conducto deferente, tiene una longitud aproximadamente de 50 centímetros y él va a ser la continuidad del conducto epidídimo y termina en la uretra. Presenta una porción escrotal, una funicular, una inguinal y una pelviana. Cuando termina, se presenta entonces una dilatación, que es la ampolla del conducto deferente. Que creo, si aquí lo ven, fíjense el trayecto que tiene desde el testículo, aquí abajo, por el cordón espermático, sale por el anillo inguinal profundo y llega
aquí a nivel ya de la próstata. En cuanto a la vascularización del conducto deferente, la irrigación arterial será por la arteria de conducto deferente y por la arteria vesical inferior. El drenaje venoso es por venas testiculares y en la porción terminal venas vesicales. Y los linfáticos es a través de nódulos linfáticos externos e internos. La inervación va a estar dada por ramos del plexo hipogástrico inferior que dan origen al plexo deferencial. Además de esto, vamos a ver acá las glándulas vesiculosas o vesículas seminales. Las glándulas vesiculosas son estructuras tubulares de 5 centímetros de longitud que la función fundamental que tienen es de producir, digamos, sustancias para propiamente la eyaculación. En sus relaciones van a estar anteriormente relacionadas con las glándulas, con el trígono vesical y la porción terminal del uréter. En dirección posterior se separan de recto por el tabique recto vesical, por arriba por el peritoneo urogenital y en dirección lateral se encuentran entonces los plexos venoso vesical y prostático. En relación medial están con el conducto deferente y en dirección superior con el segmento yucta vesical del uréter y el peritoneo. En dirección inferior con la base de la próstata. Fíjense que aquí están las glándulas vesiculosas. Tiene relación, fíjense, con vejiga, próstata y también con el conducto deferente tanto izquierdo como derecho. Y vamos a ver entonces la próstata. La próstata es una glándula tubular violar impar. Está debajo de la vejiga urinaria y rodeada por la uretra prostática. Y rodea la uretra prostática. Presenta una base que es la porción que está fusionada a la vejiga urinaria, la porción proximal que es póstero superior y está por encima de la abertura del conducto eyaculador, una zona glandular periuretral y una porción distal que es palpable y que está por debajo de la desembocadura del conducto eyaculador. El vértice de la próstata apunta en dirección anteroinferior y la próstata entonces tendría tres caras. Anterior, que está orientada hacia la síntesis del pubis, posterior, que está relacionada con el recto, y una tercera inferolateral. A su vez, la próstata va a tener entonces un lóbulo derecho e izquierdo. Y de cada uno de estos lóbulos se puede dividir en 4 lobulillos: inferoposterior, inferolateral, superomedial y anterolateral. Que luego pueden precisar ahí con más detalle estas zonas de la próstata que les estaba comentando. Aquí les dejo también un cuadro. Creo que ya nos estamos quedando sin tiempo. Revisen aquí también las relaciones de la próstata en cuanto a su irrigación. Va a estar dada por las ramas prostáticas de la arteria vesical inferior y puede haber irrigación también por ramas prostáticas de la pudenda interna y rectales medias. En cuanto a las venas,
Entre el parénquima y la cápsula prostática hay un importante plexo venoso, que es el plexo prostático. Este drena la sangre hacia el sistema venoso de la ilíaca interna a través